Hay conversaciones que debido a que involucran emociones intensas son muy difíciles de llevar a cabo. Cuando la emoción se activa, es muy difícil poner a funcionar la razón. En igualdad de condiciones, mantenemos un estado de equilibrio, pero cuando una de estas dos partes, razón o emoción, toman la delantera, se produce un desbalance que afecta la calidad comunicativa. Una emoción demasiado alta puede privarnos de utilizar el buen juicio de la razón. Por el contrario, demasiado razonamiento sin emoción convierte todo en un trámite que olvidaremos después a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque la emoción es el pegamento de la memoria. Si estamos con un desbalanceo de este tipo y tenemos que tener o queremos tener una conversación importante, lo mejor es esperar el momento más adecuado, cuando baje la intensidad de la emoción o cuando podamos evocar una emoción más acorde al mensaje que queremos transmitir, ¿no? Por eso, si estamos en modo a pura razón, podríamos evocar recuerdos agradables asociados a la persona o al tema que queremos tratar. Supongamos que viene alguien tomado por una emoción y nos habla mal. ¿Qué hacemos? Lo mismo, esa persona debería gestionar su emoción, pero no le vamos a decir, che, gestiona tu emoción. Primero porque no puede, si no ya lo habría hecho. Y después porque seguramente se pondría a la defensiva y eso va a empeorar la comunicación. Punto importante. Una persona con una emoción elevada está atravesando una situación de estrés. Es un ser humano que sufre porque hay algo en él que es percibido como una amenaza a su integridad y no está pudiendo resolver. Te voy a hablar de una palabra que se utiliza mucho en PNL. La palabra es rapport. ¿Qué quiere decir rapport? Seguramente habrás oído hablar de las neuronas espejo, que son esas que nos conectan con nuestros semejantes. Son las que nos hacen llorar ante una película triste, ayudar al que sufre o también adoptar comportamientos similares a las personas que nos rodean. ¿Te diste cuenta que a veces hablas distinto? Depende con el grupo con el que estés. Y eso es porque nosotros necesitamos parecernos para sentirnos parte del grupo. ¿Viste lo que te decía antes, no? Es que nosotros, eso nos ayudó a sobrevivir como especies y perdura en el día de hoy, es inconsciente. La definición de rapport podría ser la de sintonizar, calibrar, comunicarnos con nuestros semejantes en un plano de total igualdad. Por ejemplo, estás en un lugar y entra alguien muy gracioso, con muy buen humor e interactúa con la gente del lugar. ¿Verdad que te cambia el día, no? Lo mismo ocurre cuando entra alguien con mala onda. Contamina la energía del lugar. Esto es porque las emociones son contagiosas y es gracias a estas neuronas espejo. Tener buen rapport significa acompasar con el cuerpo, los gestos, el tono de voz, el ritmo, la cadencia, hasta sintonizar con la persona. Después, una vez que ya estamos sincronizados, podemos llevarla a una emoción que nosotros queremos, a una emoción más calma, porque la persona también va a hacer rapport con nosotros. Una vez que hay sintonía, ambos se ajustan y es como que van danzando juntos. Bueno, ¿por qué? Porque te lo expliqué antes, porque es una necesidad humana. Ahí reside el secreto de la comunicación. Nos comunicamos porque estamos programados para ser semejantes. Te voy a contar una situación que me tocó presenciar hace poco.
estaba en una clínica veterinaria donde tenía internada a mi gatita, esperando que me permitieran ingresar en el horario de visitas. Bueno, en estos lugares van dejando entrar de a pocas personas para que los animalitos no se estresen. Entran de a 3 personas, un ratito cada uno, y aclaran que es una sola persona por cada internado, ya que somos muchos los que estamos ahí en una sola hora esperando entrar. Una persona que estaba ahí comenzó a impacientarse y a enojarse, a tal punto que quiso retirar al gatito que tenía internado ahí para llevarlo a otro lugar, un día domingo. Cuando empezó a reclamarle, ya en tono agresivo, a la recepcionista, porque no lo dejaban ingresar, porque su turno estaba, después había llegado más tarde y todavía habíamos gente esperando para entrar. Entonces ya en un tono agresivo empezó a reclamarle, la recepcionista se cansó y le dice, bueno, cálmese. Bueno, es lo peor que podría haberle dicho, porque el señor se enojó aún más. O sea, si pudiera calmarse ya lo habría hecho solo. Evidentemente no estaba pudiendo gestionar las emociones. Pero, ¿qué pasó? El señor lo percibió como una barrera, ¿no? O sea, notó que ahí había un freno a su actitud y lo ofuscó todavía más. No sé qué es lo que pudo haber sido del pobre gatito, pero bueno, es el que pagó las consecuencias del arrebato, porque bueno, lo retiraron de ahí y no sé qué es lo que pudo haber pasado, si habrá conseguido otro sitio donde internarlo, pero bueno, era tal el arrebato que tenía la persona que bueno, decidió irse de ahí enojadísimo. Entonces, con esto que te quiero decir, ¿no? ¿Qué se hizo mal y qué debería haberse hecho? En lugar, lo que te dije, cálmese, pone una barrera, un límite. En algunas ocasiones, la otra persona, en algunas ocasiones esto puede estar bien, pero en otras no, porque la recepcionista no tuvo en cuenta que detrás de esta persona había un ser humano triste, con miedo, que se sentía impotente debido a que su gatito estaba enfermo y no necesitaba en ese momento un límite. Por eso te digo, en algunas ocasiones puede ser educado. Cuando alguien intenta por ahí invadirnos o pedirnos algo que no corresponde o que, bueno, está fuera de lugar, entonces uno puede poner un límite. Pero en este caso, la persona necesitaba que lo calmen, que lo acompañen, que lo hagan sentir seguro, bajar la emoción y luego sí poder conversar. Entonces, lo correcto habría sido escuchar el reclamo, primero. Segundo, validarlo, decirle, entiendo perfectamente lo que le pasa. Iré a consultar con el doctor a ver si falta mucho. Ponernos de su lado, al menos ya acompañándolo, no importa, la persona ya siente que no está solo en esto, que hay otro ser humano que lo acompaña, que no lo deja solo ante estas emociones. Nos convertimos en su aliado y ya la persona empieza a confiar en nosotros. Luego ya con la persona más calmada y en condiciones de poder razonar, podemos explicarle los motivos de la demora. Pero si está alterado no va a entender razones. ¿Entendés ahora por qué abundan los conflictos entre los usuarios o entre los enfermos y los familiares en los hospitales, entre ellos y el personal médico de las guardias? Ahí hay estrés, pero a full, en ambos lados, porque lo que está en juego es lo más preciado que puede haber, que es la vida de las personas, nada más ni nada menos. Te propongo que pienses como actividad adicional al ejercicio que te voy a dar, ¿no? Una actividad que sería pensar en lugares en donde abundan los conflictos, como este que te di, en los hospitales. ¿En qué otros lugares te parece que hay mayor conflicto entre uno y otro? Y pensar, ¿por qué crees que puede ser? ¿Cuál es la postura de ambos?
¿qué estarán sintiendo de uno y otro lado del mostrador? ¿Qué les pasa? Continuamos con el ejercicio que te voy a dar a continuación y con el video 3.